Y bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar con este tema. Como les decía, el texto que vamos a revisar es el texto que se llama Trinidad o Trinity de Daniel Howard Snyder. Y alguien viene, lo aceptamos. Y claro, este es un texto que parece ser, me parece que no sé si es de una enciclopedia o algo similar, que es de filosofía. Y obviamente la Trinidad es un tema bastante profundo que ha llevado harto debate respecto a si es que es coherente o no. Y podemos ver que ya desde hace un montón de años ya es que se han estado presentando teorías sobre la Trinidad para mostrar que de alguna manera es consistente con ciertas formas de razonar o ciertos aspectos lógicos. Y bueno, también vamos a notar que quizás hay algunos autores que intentan resolver el problema de la Trinidad apelando a cierto tipo de lógica en específico, quizá una lógica que le llaman sin identidad absoluta. Pero eso no lo vamos a revisar ahora, porque el modelo que nos vamos a revisar de este texto es de Bunny Wagen. Y él presenta una teoría de la Trinidad que postula una identidad relativa, no absoluta. Pero bueno, eso. Entonces partimos. La tabla de contenido ya la sabemos. Se va a mencionar un poco el problema lógico de la Trinidad y vamos a revisar algunos de los modelos. Y entre esos modelos vamos a dejar el último modelo de lado, el de Van Iwagen. Y vamos a revisar un poco del de Swinburne, de Craig, el de Leftow y Brouwer y Rea. Y ok, la definición que toma Daniel respecto a la Trinidad es como la siguiente, así, aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas diferentes, cada uno es el mismo Dios que el otro. No son tres dioses, sino exactamente un Dios. Entonces nosotros cuando ya revisamos esa definición de inmediato parece que salta la duda, así como, ¿cómo pueden ser tres en uno? Parece que no tiene sentido. Y ahí nos lleva un poco el problema de la Trinidad. Pero esa va a ser la definición que vamos a estar manejando, porque es la definición que toma el autor del texto. Igual podríamos pensar, hay un solo Dios, Dios es tres personas, cada persona es completamente Dios y cada persona es diferente entre sí. Entonces, creo que la definición es como bastante similar a la que comúnmente se maneja. Y un poco de historia, un poco de introducción. La Trinidad se utiliza de manera equivalente con la palabra latina trinitas, que es como, hace como referencia a una triplicidad, ¿ya? Triplicidad. Y esta triplicidad o esta trinidad, esta palabra, me parece que fue utilizada por Tertuliano, un cristiano, claro, uno bastante viejito, bastante antiguo. Y, y bueno, eh, la Trinidad implica que hay al menos tres personas divinas, y la palabra persona también va a ser como importante para tenerla en cuenta. Se están uniendo más personas. Rayos. Ahora espero que no se estén uniendo así como cada tanto para que no interrumpa la corriente de pensamiento. Entonces, cuando se usa personas, uno podría, no sé, recordar un poco de la etimología de la palabra persona, que comúnmente se utiliza máscara, así como el significado máscara, del tipo que se utilizaban en ciertas obras de drama, que eran en estos tiempos de, creo que la época clásica, no sé. Pero es lo mismo que se utiliza con personalidad. De hecho, en psicología nos mencionaban así como la parte etiológica, o sea, etimológica de personalidad, y él mismo, esta parte de las máscaras. Y claro, los modelos van a presentar alguna definición de persona y persona divina. Así como para darle un spoiler, un ejemplo, me parece que Craig menciona algo como que una persona, en este caso, la persona divina de la Trinidad, son eh, como un, un centro de conciencia que posee facultades cognitivas, volitivas también para actuar libremente,
Y bueno, algunos quizá agregarían emocionales. A menos que tú niegues que Dios tenga emociones, pero claro, a mí me parece que sí tiene. Pero eso. Y bueno, hay una parte que se toma en cuenta desde el latín y el griego respecto quizá a lo que nos referimos con que Dios sea tres en uno, así como tres en uno. En el latín se dice que es una sola sustancia y hay tres personas. Hay en Dios tres personas. Y en el griego es que hay una sola ousia, que también puede ser traducido como sustancia. Y en Dios hay tres hipostasis. Igual hay como un problema así como respecto a la traducción de utilizar ousia e hipostasis porque parece que como que significa lo mismo. Como que algo que está por debajo, que es el fundamento de algo. Así que hay algo extraño ahí, como un pequeño problema que obviamente no vamos a tratar aquí. Así que cuando hablamos de Trinidad parece implicar estas siguientes afirmaciones. Y me parece que esta imagen que presentamos parece reflejarlo bastante bien. Primero, cada una de las personas divinas es una persona, ¿ya? Eso es importante porque quizá algunos dicen, no, si se refiere a persona a otra cosa. No. Así como de alguna manera nosotros somos personas, de alguna manera en Dios también hay personas divinas. Obviamente hay una diferencia entre nosotros como persona y Dios, porque Dios obviamente es omnipotente, omnisciente, omnibenevolente y demás, pero creo que la noción que toma Craig, así como centro de conciencia que posee facultades cognitivas, volitivas y demás, parece ser bastante bueno. Entonces cada una de las personas divinas es una persona y cada una de las personas es el mismo Dios que la otra, ¿ya? Hay un solo Dios, Dios es tres personas, cada persona es completamente Dios. Hay exactamente un Dios, ¿ya? Así que cuando decimos hay dos dioses, hay tres dioses, ya no estamos hablando de la Trinidad, estamos alejándonos de la ortodoxia y según el credo hay un solo Dios. Y ninguna de las personas es la misma persona que la otra. O sea, el Padre no es el mismo que el Hijo no es el mismo que el Espíritu Santo. Y algunas cosas son verdaderas de cada persona que no son verdaderas de ninguna otra. Entonces algo puede ser verdadero para el Padre y algo puede ser verdadero para el Hijo, mientras que aquello que es verdadero para el Hijo puede ser falso para el Padre. No sé, un ejemplo rápido. Así, voy a tomar el credo. Aquí no voy a defender el tema de la doctrina de las procesiones, pero tomemos en ejemplo el credo. El credo de Atanasio dice algo como que el Padre no es creado ni tampoco es engendrado, ¿ya? Eso es verdad para él. Y el Hijo es engendrado. Entonces, es engendrado es verdad para el Hijo, pero no es verdad para el Padre. ¿Se entiende? Entonces, algunas cosas pueden ser verdaderas, algunas afirmaciones pueden ser verdaderas para el Padre y otras para el Hijo. Y, o sea, unas cosas pueden ser verdaderas para el Padre y falsas para el Hijo. Y así. O sea, siempre va a haber alguna diferencia entre ambos. Ahora, cómo se da la diferencia es otro tema. Entonces, a lo que venimos. ¿Cuál es el problema lógico de la Trinidad? Aquí Daniel Howard Snyder menciona al menos tres tipos de problemas lógicos de la Trinidad que vamos a mencionar. Y genial que lo haya presentado de esta manera, porque así como que queda un poco más ordenado. Y dice, tomemos a Dios como sustantivo. Y Él es, cuando se dice, no sé, el Padre es, es Dios, ese es como predicación. Entonces podemos formular el siguiente argumento para reducir al absurdo la Trinidad y mostrar que la Trinidad implica una contradicción. Primero, el Padre es el mismo Dios que el Hijo. Segundo, entonces el Padre es un Dios, el Hijo es un Dios y el Padre es idéntico al Hijo. Por tanto, el Padre es idéntico al Hijo. 3. El Padre no es la misma persona que el Hijo. Y ahí tenemos una contradicción. ¿Ya? Entonces, si no es la misma persona, la segunda premisa parece implicar que sí son la misma persona, entonces tenemos una contradicción. El segundo argumento es tomar a Dios como nombre propio. Entonces, cuando yo digo voy a alabar a Dios, entonces me refiero a alguien. Dios como nombre propio y Él es como de identidad. Identidad absoluta. Es importante recalcarlo.
el problema lógico de la Trinidad toma la identidad en este caso como absoluta. O sea, digamos que A y B son idénticos, absolutamente idénticos. Entonces todo lo que sea verdadero para A va a ser verdadero para B, ¿ya? No es una identidad relativa. Entonces el argumento es el siguiente. 1. El Padre es Dios. 2. El Hijo es Dios. 3. Si es así, entonces el Padre es el Hijo. 4. Pero algunas cosas son verdaderas del Hijo que no son verdaderas del Padre. 5. Por lo tanto, por la ley de Leibniz, el Padre no es el Hijo. Y ahí tenemos una contradicción, porque 5 dice que el Padre no es el Hijo, pero 3 dice que el Padre es el Hijo. Entonces ahí tenemos una contradicción y por lo tanto, nuevamente la Trinidad es contradictoria, es incoherente. Y luego tenemos un tercer tipo de argumento que está centrado en la cantidad de dioses que hay. Recordemos que dice la ortodoxia, hay un solo Dios. El argumento es el siguiente. Algunas cosas son verdaderas del Hijo que no son verdaderas del Padre. Por lo tanto, por ley de Leibniz, el Padre no es el Hijo. Pero el Padre es un Dios. El Hijo también es un Dios. Así que si el Padre no es el Hijo y cada uno es un Dios, hay al menos dos dioses. Pero la ortodoxia dice que hay exactamente un Dios. Nuevamente tenemos una contradicción. Y aquí, en este tipo de problema, es que los modelos de la Trinidad buscan resolver el problema, buscan responder y decir que algunas de las premisas son falsas. Algunas de ellas, ¿ok? Porque claro, si se sigue una contradicción, una de las premisas debe ser falsa porque los argumentos son lógicamente válidos. Si hablamos de lógicamente válido, los argumentos están bien estructurados, pero pueden ser lógicamente válidos y tener algunas premisas falsas. Y eso es lo que buscan mostrar los modelos, mostrar que algunas de las premisas no son verdaderas. Así que partamos por el modelo de Swinburne. Yo creo que recordaremos quién es Richard Swinburne. Es una de las personas más importantes en filosofía de la religión. Me faltó borrar esa parte que dice empresas, porque este modelo Canva. Y Richard Swinburne escribió varios libros que son importantes. Por ejemplo, este libro donde argumenta que si Dios existe, un libro sobre coherencia del teísmo. Ha escrito un montón de papers respecto a temas como, no sé, el problema del mal. También lo ha hecho. Yo recuerdo que he leído algunos de sus capítulos. También temas de filosofía de la mente. El tipo es un capo. Y claro, Swinburne es bastante importante en la academia. Yo creo que diría que es de los filósofos más importantes que hay en filosofía de la religión. De hecho, podemos ver que incluso los ateos académicos, no los ateos pop, esos tipos que no saben nada, los ateos académicos buscan responderle eso en sus papers. Em, Swinburne es bueno, es bastante bueno. Me parece que en filosofía de la mente es bastante bueno. Y bueno, Swinburne en su modelo de la Trinidad dice algo como que las personas no son idénticas, claro, no son idénticas, pero cada una de ellas es Dios. Y lo que dice Swinburne es que cada una de ellas es como una sustancia individual, o sea, es como son seres individuales. Y aquí es donde está lo curioso, cada uno tiene necesariamente los atributos divinos, pero son individuos o sustancias individuales. Y aquí donde vienen como algunas de las críticas al modelo Swinburne, porque claro, dice de alguna manera que hay tres dioses, que son necesariamente existentes y no puede haber ni dos, ni uno, ni cuatro, ni cinco, necesariamente en todo mundo posible hay tres dioses, y es curioso. Y es por eso que yo digo que esta sesión es bastante introductoria y superficial, porque no sabemos si, al menos yo no sé porque no he revisado, si Swinburne ha cambiado de opinión respecto a la forma en que se presenta esto. Pero claro, Swinburne presenta su argumento desde a favor de esta idea de que debe haber tres seres que son Dios, desde uno de sus argumentos a favor de la Trinidad a partir de la naturaleza amorosa de Dios. No sé si alguna vez han escuchado que la Trinidad tiene sentido porque si Dios es amor, Él de alguna manera necesariamente tiene que amar, ¿ya? Tiene que amar y,
Y no puede ser solamente a sí mismo, tiene que ser a alguien más. Entonces, de esa manera es como que surge la otra persona y así los dos colaboran en amor, se aman entre ellos y colaboran para amar a un tercero. De alguna manera, Richard dice algo así como que si tomamos un estado de cosas, supongamos la realidad, y solamente existe un ser que ama, podríamos pensar que es mejor un mundo donde hay dos seres que se aman a sí mismos y ambos seres son todo amor, perfectamente amorosos. Y así mucho mejor que ellos dos colaboren para amar a un tercero. Y Swinburne argumenta que de alguna manera es suficiente con que hayan tres. No necesitamos postular más seres. Es suficiente con tres. No vamos a revisar su argumento, pero ese es su modelo, ¿ya? Entonces, Swinburne dice algo así como, concluyo provisionalmente que necesariamente sea al menos un individuo divino y si es lógicamente posible que haya más de uno, entonces hay tres y solo tres individuos divinos. Así que, de alguna manera ahí podemos, no sé, hacer la relación. De hecho, Swinburne, de alguna manera, o al menos lo que dice eh, Howard Snyder, incluso Haskell en algún punto menciona esta idea, que el padre, para amar a otro, crea al hijo, pero no lo crea en un momento temporal, así como ya, o sea, me refiero que en un punto del tiempo no existía el hijo y en otro punto sí existe el hijo, sino que eternamente lo crea. E incluso podríamos recordar que me parece que Aquino, Santo Tomás de Aquino, aceptaba la posibilidad de que el universo sea eterno y aún así sea creado por Dios o causado por Dios. De manera similar, eh, eternamente Dios crearía al Hijo y así eternamente se crearía también el Espíritu Santo. Y, y bueno, ahí donde vienen como ciertos problemas y algunas objeciones que vamos a revisar. De esta manera, la prioridad ontológica del padre implicaría o equivaldría a esta idea de que por qué el padre tiene autoridad sobre los otros. Eso podría ser una explicación. Claro. Y así que uno se podría preguntar, ¿cómo si los tres son dioses? ¿Por qué el padre parece estar como económicamente, no ontológicamente, económicamente sobre el hijo? Así como que el padre parece que da ciertas órdenes y el hijo obedece y demás. Bueno, podríamos hablarlo desde esta prioridad ontológica, de que de alguna manera el padre causa la existencia del hijo y por eso de alguna manera tiene mayor autoridad sobre ellos, porque el padre causa al hijo y al Espíritu Santo. Y Richard Swinburne en sus primeros escritos mencionaba así como los crea, ¿ya? Los crea. Así que cuando se usa Dios como un nombre propio, vamos a alabar a Dios así como nombre propio. Ese Dios lo toma como un conjunto, el todo, que está compuesto de los tres seres divinos, que serían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Dios equivaldría a ese todo, como nombre propio. Ahora bien, el modelo de Swinburne, ya vimos los argumentos, rechazaría las siguientes premisas. Rechazaría la idea de que el Padre es el mismo Dios que el Hijo, porque son distintos. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. Aquí rechaza esas dos premisas porque aquí en este argumento se toma a Dios como nombre propio. Recordemos que Dios en el modelo de Swinburne se utiliza como una referencia al todo que está compuesto de los tres, de este colectivo, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que el Padre no podría ser Dios porque eso significaría que es como este todo, pero no lo es. Entonces Richard Swinburne lo negaría, al igual que el Hijo. Y en el tercer problema, negaría que hay exactamente un Dios, porque diría que hay tres dioses. Entonces, ¿cuáles son las críticas al modelo de Swinburne? Lo típico, es poco ortodoxo. Recordemos el credo de Atanasio. Parece que cuando comparamos esto, hay al tiro como cierta forma en que chocamos. Choca el modelo con
con el credo. Entonces, primero, el credo dice que el Hijo y el Espíritu Santo no fueron creados ni hechos por Dios, o sea, por el Padre. Entonces, no fueron creados. Em, Disculpe si me detengo, es que estoy aceptando gente. Y el segundo argumento en contra del modelo de Swinburne es que el credo prohíbe dividir la sustancia, ¿ya? Hay una sola sustancia divina, según el credo. Y Swinburne, según Howard Snyder, lo divide en dos sentidos. Primero, porque dice que las personas son partes distintas de un cuarto individuo, que es Dios. Ahí está fuerte. ¿Por qué? Las personas está diciendo de alguna manera que hay dos formas de ser divino, ¿ya? Primero es cómo son divinas las personas y también cómo es divino el todo. Y en segundo lugar divide la sustancia porque está diciendo que hay 4 individuos que son Dios, cuando la ortodoxia dice que son 3. O sea, dice que solamente hay una sustancia que es divina. Y en este caso dice que son 3 y el todo también es divino. El Padre es una sustancia divina, el Hijo también es una sustancia divina, el Espíritu Santo también lo es, y el todo, que es el colectivo, también lo es. Entonces habrían como 3 sustancias de más. Pero la Trinidad dice que hay una sola sustancia divina. Entonces ahí es donde está el problema. La tercera crítica dice que según la ortodoxia, cuando nos referimos a Dios como el nombre propio, este Dios es una persona. Pero en el modelo de Swinburne no es así, no es una persona. ¿Por qué no sería una persona? Porque en el modelo de Swinburne lo que pasa es que Dios, como nombre propio, no es solamente el conjunto, el colectivo de las 3 personas divinas. Entonces, ¿cómo va a ser una persona si solamente el conjunto de las 3 personas divinas? Esa es como la crítica. Y el cuarto es que cada una de las personas es Dios, pero Dios no es Dios. Dios, cuando nos referimos a Dios como el todo, no es Dios. Porque estrictamente hablando, Dios como el todo no es omnipotente, no es omnisciente, no es moralmente perfecto. ¿Por qué no es moralmente perfecto? Porque no es omnipotente, omnisciente. Porque esos atributos son aplicados ¿a quién? Son aplicados a las personas divinas, que forman parte del todo, no al todo. Entonces, ahí está la crítica. ¿Podemos decir que el todo es omnipotente? No. Lo que podemos decir es que aquellas personas que son parte del todo son omnipotentes. ¿Y dónde está el problema? Si dijéramos que el todo también es omnipotente, tendríamos 4 personas, porque para que sea omnipotente debe ser una persona también. 4 personas que son omnipotentes, omniscientes, pero son 4 personas. ¿Por qué deberíamos ser 4 personas si la ortodoxia dice 3? Entonces ahí está la crítica. Obviamente Swinburne presenta alguna respuesta. Con respecto a la primera crítica, dice que cuando utiliza el término crear, no lo hace de la misma manera que se utilizaba para, para aquello que era negado. ¿Cómo es así? Cuando se hablaba de que algo es creado, se refiere a algo finito, algo que ha sido creado por un acto de voluntad mío. Yo decidí crear, o yo decidí hacer o crear algo. Yo decidí crear una mesa, yo decidí hacer fideos con salsa. Es un acto de voluntad mío y yo lo creé. Y además es algo finito. Es a partir de materia preexistente. Materia preexistente en este caso sería quizá la madera que utilicé para hacer la mesa. O si es que tiene metal, lo que sea. O aquella herramienta que utilicé. Materia preexistente utilizada para crear algo. Pero Swinburne dice que cuando utiliza este punto de crear, no es de la misma manera. Lo hace de una manera que no implica eso. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Pero en un texto de Hasker, cuando trata de... se llama The One Nature, Divine Nature, algo así. Y habla sobre este tema de la Trinidad. Y en correspondencia, Hasker hablando con Swinburne, Swinburne le confiesa que quizá no fue el mejor término a utilizar el de crear.
igual es un texto bastante reciente. Y claro, así que Swinburne ahora estaría como de acuerdo de que utilizar crear en este caso no sería lo aceptado, pero podría utilizar otro, causar. Y causar parece que es un poco más aceptable. Pero a algunos quizás no le agradaría esta idea de que de alguna manera Dios, o sea, el Padre causa al Hijo. Y respecto a otros temas, así como que utilizar Dios como todo y Dios como estas personas divinas. Swinburne dice que incluso en el griego y latín hay como ambigüedad de los términos. Así que podríamos, no sé, quizás estar justificado a entender teos y deus de la manera que lo entiende Swinburne. Así como Dios, como ser una persona divina, el Padre es Dios, es una persona divina, o utilizar Dios como un nombre propio para referirse al único ser que es supremo, máximo, grande, digno de alabanza y demás. Así que Swinburne respondería algo similar a eso. Ahora, em, cuando dice que el Dios como nombre propio es divino, Swinburne dice que podríamos aceptar quizás que hay diferentes maneras de ser divino, pero no responde a cómo puede ser divino en este caso este todo. Así que, ¿qué sentido de divino? Eso es lo que pregunta Howard Snyder. Tampoco lo responde y dice, ¿acaso igual de divino como lo es un gusano? Y, y no sé, hay cosas raras, pero por eso, esto nos invita quizá a reflexionar sobre los modelos y a revisarlos bien. Algunos amigos me han comentado que quizá el modelo de Swinburne es bastante rechazado incluso por los teóricos sociales de la Trinidad. Así que yo creo que quizás no hay tanta duda por qué. Porque estas cosas parecen ser como problemáticas. Y bueno, aquí nuevamente me olvidé borrar esta parte que dice empresas. Pero ahora vamos a ver el modelo de Craig. Para los que recién entraron, estamos revisando un par de modelos de la Trinidad desde el punto de vista filosófico. Así que por eso pasamos desde Swinburne a Craig. Y Craig dice que hay exactamente un solo Dios. ¿Y cómo entiende Dios Craig en este caso? Dice que es un alma dotada de tres conjuntos completos de facultades cognitivas racionales, cada uno suficiente para ser una persona. Así que este conjunto de facultades cognitivas racionales y demás son lo que llevaría a ser una persona. Bueno, sería tres personas en este caso porque tres personas para él es que hayan tres centros de conciencia, intencionalidad y volición. ¿Ya? Eso es. Una persona sería un centro de conciencia, intencionalidad y volición. Esa es la forma en que entiende Craig esto. Entonces, Dios, según la Trinidad, sería un alma dotada de tres centros de conciencia. Así que, eh, esta sustancia individual, porque hay una sola sustancia que es divina, tiene la naturaleza divina. Y para que sea divina o para que tenga esta la propiedad, tiene que tener la propiedad de ser trina. Esa sustancia es Dios. Dios es trino, así en simple. Dios es trino. Entonces, como dice ahí, solo Dios es Dios. El Padre no es Dios, el Hijo no es Dios. Ellos son divinos, pero no son Dios. Dios es solo aquel que posee esta propiedad de ser trino, según el modelo de Craig. Obviamente, nuevamente quizá esto, disculpen el gatito, que está aquí intentando morder los cables. Em, el modelo de Craig eh, parece implicar esto. No sé si lo habrá cambiado, si habrá tomado otra idea, pero al menos eso dice. Ninguna de las personas instancia la propiedad de ser trina. O sea, el Padre no es trino, el Hijo no es trino, el Espíritu Santo tampoco es trino. Por lo tanto, no son Dios. Pero también acepta que hay diferentes formas de ser divino, ¿ya? Así que, ¿por qué son divinos las personas? Divinas las personas. ¿Por qué es divino el Padre? El Padre es divino porque es una persona de Dios. Es un centro de conciencia en Dios. Y además posee los atributos. Es omnipotente, omnisciente, omnibenevolente
y demás, moralmente perfecto, etc. Y bueno, em, el modelo de Craig se diferencia de Swinburne porque Craig nos dice que Dios es como un conjunto, un todo, donde las personas son partes. Nuevamente, es un alma que tiene tres conjuntos de facultades que son suficientes para ser una persona. Y de esta manera, Craig negaría lo mismo que se negó antes, que el Padre es el mismo Dios que el Hijo, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y negaría que el Padre es un Dios, y negaría que el Hijo es un Dios. ¿Ya? Nuevamente, se criticaría que Craig está siendo un poco ortodoxo respecto a esto. Ya veremos un poco de su respuesta. Em, Así que dice que el Padre es el mismo Dios que el Hijo, lo que implica que el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Pero según el modelo de Craig, como vimos, ninguno de las personas divinas son o es Dios. Porque hay un solo Dios y es esta alma dotada de tres centros de conciencia. Este Dios es trino. Y nada que no sea trino puede ser Dios. Así que como el Padre no es trino, no es Dios. Así que ahí está uno de los problemas. Y nuevamente se dice que Craig divide la sustancia. ¿Por qué? Porque hay dos maneras de ser divino. ¿Cómo puedo ser divino? O bien siendo un centro de conciencia de Dios, siendo una persona de Dios, o y también se divide la sustancia. Ya, y bueno, esta alma que está dotada de divinidad es Dios, entonces hay dos maneras. El alma es Dios y los centros de conciencia son Dios. Esas son las dos maneras de ser divino. Y la otra forma en que divide la sustancia es que hay cuatro sustancias individuales, ¿ya? Dios como esta alma y los centros de conciencia que son divinos también. Ahora, el último problema es que la ortodoxia dice que Dios es omnipotente, bla, bla, bla. Tiene todos estos atributos. Pero en este modelo, Dios no parece ser una persona. Lo que es Dios, en este caso, Dios sería esta alma que está dotada de estos tres conjuntos de facultades cognitivas, racionales y demás. Y son esos centros de conciencia, lo que poseen los omniatributos. ¿Ok? Así que Dios, como este ser trino, no sería omnipotente. Son las personas que son estos centros de conciencia en Dios los que son omnipotentes. Eso es la crítica. Algunas de las respuestas de Craig son las siguientes. Em, Respecto a que Craig divide la sustancia, él dice de alguna manera que para que algo sea considerado una sustancia debe ser independiente. Así como independiente. Entre comillas, claro. Porque, digamos, siempre vamos a llegar a un punto donde nosotros somos seres dependientes y dependemos de algo más. Pero independiente en un sentido en específico. Como capaz de existir sin que nada más exista. Digamos que yo existo. em, y mis padres ya me tienen, yo nazco y demás. Mis padres desaparecen. Yo voy a seguir existiendo. Soy una sustancia de alguna manera independiente, entre comillas. Esto queda más claro con Dios. Así que, ¿por qué Dios no sería varias sustancias y sería solamente una? Porque Dios no puede existir sin las personas. ¿Ya? De alguna manera hay una dependencia fuerte entre eso. Si las personas dejan de existir, Dios deja de existir. Si Dios deja de existir, las personas dejan de existir. Entonces, de alguna manera, Craig dice que hay una sola sustancia ahí. Respecto a la ortodoxia, esto es bastante típico de Craig y me gusta que sea bastante sincero respecto a esto. Y él dice que de alguna manera está dispuesto a rechazar ciertas formulaciones del credo si es que va en contra o es incoherente con su modelo que presenta. Pero esto siempre y cuando aquella formulación que se da del credo no tenga base bíblica. O sea, hay que recordar, Craig es protestante, él no es católico, así que él también no tiene mucho problema en que rechace ciertas formas del credo. Así que, o tampoco alguien que le da como un valor de infabilidad.
Él sostiene una sola escritura, así que si es que algo es incoherente con su modelo, pero su modelo es coherente con la Biblia, entonces él no va a rechazar su modelo. Él, a menos que la Biblia de alguna manera vaya a encontrar su modelo, no lo va a rechazar. Y bueno, eh, Craig está de acuerdo que en su modelo Dios no es una persona. Así que, wow. Respecto a la última crítica, eh, se dice que, o sea, Craig dice que su modelo Dios no es una persona. Y Craig, según Howard Snyder, Craig sostiene que incluso la iglesia rechaza la idea de que Dios sea una persona. Y menciona esta idea de que o sea, la iglesia ha rechazado por un montón de tiempo el modalismo y esta idea de que Dios es una persona. Entonces, Howard Snyder hace un guiño y dice, bueno, eh, lo que niega la iglesia, lo que niega la tradición, no es que Dios sea una persona, niega que Dios sea una sola persona. Así que esa distinción es importante que le toma Howard Snyder. La pregunta ¿es así o no es así? Bueno, incluso si fuera, si Craig encuentra que Dios no es una persona y que es coherente con la Biblia, tampoco lo va a negar. Ahora, si la Biblia dice que Dios como nombre propio es una persona y Craig está de acuerdo con eso, va a tener que abandonar su modelo o abandonar esa formulación del modelo. Obviamente siempre hay como una reestructuración de los modelos y mucha gente va modificándolo un poco. Y bueno, se dice que el modelo implica al menos dos cosas, o que hay cuatro personas o que Dios no es omnipotente. ¿Ya? Porque si digamos Dios como esta alma dotada es una persona y los tres conjuntos de facultades cognitivas racionales son personas, entonces hay cuatro personas. Hay una persona más para la ortodoxia. La ortodoxia dice que hay solamente tres. Pero digamos que Dios no es una persona, entonces Dios no es omnipotente, Dios tampoco es omnisciente y demás. Entonces, hay alguna cosa que se podrían ver ahí. Obviamente hay que ver la respuesta de Craig y demás. Luego está el modelo de Leftow. No sé cómo se produce de Brian Leftow. Nuevamente no borré la parte de empresas. Y lo que dice él es que hay una sola sustancia individual divina, este de Dios. Pero su respuesta es que hay exactamente una manera de ser divino. Y él apela a que Dios genera o forma corrientes de conciencia. Y esto es extraño. Podríamos pensar como si, no sé si podríamos hablar como flujos de conciencia. No tengo una forma de graficarlo. Supongamos que tenemos, no sé, la naturaleza divina. Y en esa naturaleza como que se causan como unas líneas. Y estas son como vida de Dios. Corrientes de conciencia. Y eso, ese de alguna manera podríamos hablar que es el modelo de Leftow. Así que cada corriente de conciencia constituye la existencia de una sustancia distinta. Una sustancia, porque hay una sola sustancia y se forma una corriente de conciencia y esa corriente es una persona. Ahora, lo que dice es que cada corriente de conciencia es eterna, necesaria e intrínseca a la vida de Dios. Así que Dios siempre vive su vida en tres corrientes discretas a la vez. Entonces, es como curioso. A ver qué me sale. Dice que quedan 15 minutos para que se cierre la sesión. Y sí, este tema es complejo. Yo creo que en algún momento todos deberíamos darnos el tiempo, quizás, de revisar cada uno sí de los modelos. Pero ¿quién lo va a hacer? Es difícil que nos demos el tiempo para eso. Así que, pero bueno, no es necesario que lo hagamos, pero si a alguien le interesa, lo va a hacer. Así que voy a citar aquí a Howard Snyder. Dice, en efecto, las personas solo son Dios. El Padre es Dios viviendo
solo una vida, Dios viviendo como Padre. Así que son como flujos de corriente, de conciencia, donde se vive una vida. Y Dios es la fase de su vida como Padre. O sea, Dios es la fase de su vida como Padre. Lo mismo para el Hijo y el Espíritu Santo. Dios nunca existe sino en las personas. Solo hay un Dios que genera y vive como las tres personas, generando y viviendo en tres corrientes mentales distintas. Entonces, está como, está como curioso. Está como curioso porque podríamos hablar así como que de alguna manera Dios vive una vida, Dios vive otra vida y Dios vive otra vida, pero las tres al mismo tiempo. Y ninguna de esas vidas se superponen, ¿ya? Es raro. Eh, Alguien pregunta, ¿y cuál es el verdadero o cuál se aproxima más? No lo sé. No lo sé, a mí me gusta bastante el modelo de Craig y también me gusta el modelo de William Haskell, pero el de William Haskell no lo vamos a revisar. Tiene eco de modalismo ese modelo y me parece que algunos podrían criticar eso, que parece modalismo. Leftow quizás diría que no, pero sí. De hecho, como podemos ver, algunos de los modelos parece implicar algún tipo de pluralismo divino que, o sea, ¿cómo se llamaba este? Politeísmo y demás. Otros parecen implicar un modalismo, así que normal que tenga estas pintas de modalismo. De hecho, esa es una de las críticas de Howard Snyder respecto a esto. ¿Cómo le explica a un no creyente la Trinidad? Em, es complicado. Yo creo que... no sé si podemos volver un poquito al modelo de Craig, pero el modelo de Craig me gusta bastante porque si es que si es que uno lo considera aceptable quizá, obviamente hay sus defensas respecto a las críticas. Si uno lo considera aceptable, podría utilizar la analogía de Cerbero. Creo que es Cerbero. Este perro que creo que defiende el Hades, protege el Hades o el infierno. Y este perro de tres cabezas. ¿Y qué pasa? Hay un solo perro. ¿Ven? Es un solo perro que tiene tres centros de conciencia. Los tres perros pueden existir juntos. No se van a matar entre sí, a menos que se vuelvan locos. Y cada perro es distinto del otro, pero hay un solo perro. Es raro. Cada centro de conciencia es distinto del otro, pero todos son un perro. Entonces, es raro y creo que es una analogía curiosa. Obviamente hay sus críticos. Algunos críticos, por ejemplo, que aceptan el teísmo clásico, podrían criticarlo apelando a esta idea de la simplicidad divina y decir que con eso es incoherente y demás. Pero si uno niega la simplicidad divina, puede que este problema de alguna manera desaparezca. Yo, por ejemplo, niego la simplicidad divina, Craig también lo niega, entonces por eso como que todavía sigo utilizando esta analogía. Pero es una analogía, recuerden, la analogía nunca van a abordar de manera, eh, ¿cómo le podríamos llamar? Completa. No se me ocurre otra palabra. De manera completa en la Trinidad. Obviamente es algo muy, muy maravilloso. Diría Job, cosas maravillosas que ni siquiera yo comprendo. Entonces seguimos con el modelo de Leftow. Y bueno, su modelo ya notamos que niega otras premisas que los otros modelos. En este caso niega estas premisas que hablan sobre identidad. Porque Leftow habla de una especie de identidad, ¿ya? Pero entonces, el Padre es un Dios, el Hijo es un Dios, por lo tanto, el Hijo es idéntico al Hijo. O sea, el Padre es idéntico al Hijo. Eso lo niega. También niega que si es así, entonces el Padre es el Hijo. O sea, si el Padre y el Hijo son Dios, entonces ambos son idénticos. También lo niega. Y luego también niega que si el Padre no es el Hijo y cada uno es un Dios, hay al menos dos dioses. ¿Ya? Dice que hay solamente un Dios y este Dios vive tres corrientes de conciencia. Algunas de las objeciones son las siguientes. Primero, que Lefton introdujo un operador. Este operador es en el flujo corriente de X, ¿ya? Pasa esto. En la corriente del padre, manda al hijo, por ejemplo. Y ese es el operador que introduce. Pero Lefton no proporciona una forma de análisis lógico o de razonar o operar este nuevo operador
para su uso, de modo que no sabemos si realmente soluciona o no el problema, según Howard Snyder. Obviamente estos son operadores. ¿A qué nos referimos con operadores? Estos van a funcionar de alguna manera en relación quizás a una constante, a un individuo, o lo que sea, o una variable. Por ejemplo, tenemos el operador de posibilidad de la lógica modal, que dice posiblemente, ¿ya? Y eso opera sobre una proposición o un individuo, lo que sea. De igual manera que hay un operador, pero ¿en qué lógica este operador se encuentra? Y Leftow parece que nos lo proporciona. Entonces, dado que no está eso, no sabemos si realmente soluciona el problema. Es un problema lógico. Esperaríamos que se presente la lógica donde funciona el operador. Ahora, cuando recordamos, esta es la siguiente objeción, cuando recordamos la ley de Leibniz y sabemos, bueno, obviamente hay críticas, pero al menos algunos sostenemos que la ley de Leibniz es necesariamente verdadera. Suponiendo que es así, a menos que queramos negarla, pero suponiendo eso, ¿qué pasa? En la corriente del Padre, algo es verdad del Padre sí y solo sí es verdad de Dios, ¿ya? Y de alguna manera, algo hace existir los acontecimientos que constituyen la existencia del Padre. Recordemos, la corriente de conciencia o esta corriente que corresponde al Padre o al Hijo es de alguna manera causada o hecha existir, ¿ya? La existencia del Padre se da porque ocurre la corriente de conciencia. Si ocurre esta corriente de conciencia, entonces el Padre existe. Ya. Entonces, cuando algo es verdad en el Padre, también es verdad en Dios. Recordemos eso. Pero se supone que la corriente del Padre, hay algo que hace existir los acontecimientos que suceden en el Padre. Entonces, algo hace existir a Dios. Algo hace existir al Padre, por lo tanto, algo hace existir a Dios. Y es donde tenemos el problema. O Dios comenzó a existir, o Dios se causó a sí mismo para que exista, o algo aparte lo trajo a la existencia. Entonces, eso es como que lo que puede implicar la ley de Leibniz en esta aplicación. No vamos a ver la respuesta, porque parece que no se menciona. Y luego tenemos el modelo de Brouwer y Rea. Aquí Jeffrey Brouwer y Michael Rea. Y aquí es curiosa esta presentación que dan estos sujetos. Ellos parten de lo que se llama constitución material y nos llevan un poco a esta idea del hilomorfismo, me parece que se llama. Y dan el siguiente ejemplo: un constructor artístico que modela una estatua de mármol que va a ser utilizada como pilar en el edificio que está construyendo. Entonces imaginemos, se construye una estatua de mármol y a la vez esa estatua sirve como un pilar. Va a sostener algo. Entonces lo que dicen los autores es que esta cosa es tanto una estatua, pero también es un pilar. Pero también sabemos que una estatua y un pilar no es lo mismo, ¿ya? Entonces aquí lo que hace es que hay como una igualdad numérica. Son la misma cosa. Ambos son aquí el trozo de mármol. Pero no son idénticos. ¿Por qué? Porque la estatua no es lo mismo que el pilar. Entonces, como que se da que el pilar y la estatua están en una misma cosa. No sé si se entiende. Y de alguna manera lo que están diciendo es que puede haber igualdad numérica, o sea, que ambas cosas sean el mismo trozo de mármol, sin que haya identidad, sin que ambas cosas sean idénticas. ¿Ya? Y lo que dicen, no puede haber dos objetos materiales situados enteramente en exactamente la misma región. Por lo tanto, el pilar es lo mismo que la estatua. ¿Ya? Pero, aunque sean lo mismo, o sea, son el mismo trozo de mármol, no son idénticos. Porque cuando hablamos de pilar, no estamos hablando de que... No, sabemos que no es idéntico. Sabemos. Luego se verá eso un poco. Y aquí ya notamos de inmediato que hay una distinción entre dos tipos de igualdad numérica. La igualdad con identidad, es decir, identidad. Una cosa, cuando decimos que algo es idéntico a otra cosa, decimos que si algo es verdad para A, va a ser verdad para B. Por ejemplo, si A tiene la propiedad de ser genial,
y es idéntico a B, B también va a tener la propiedad de ser genial. Y así. Son idénticos. Y son la misma cosa. Pero lo que proponen estas personas es que puede haber igualdad sin identidad. ¿Ya? La estatua es numéricamente igual, pero no idéntica al pilar. Recordemos, no sé, a estos tipos, a Superman, me parece que es Clark Kent. Entonces, son numéricamente la misma persona, Superman y Clark Kent. Pero Superman no es idéntico a Clark Kent. Esa es como la idea, ¿ya? Entonces, apelan a esta idea de compuesto hilomórfico, un compuesto de materia y forma. Hay materia, en este caso el trozo de mármol, pero la forma es distinta. La misma materia, pero distinta forma. En un caso es una estatua y en otro caso es un pilar. ¿Ya? Así que, de alguna manera, son el mismo objeto material porque comparten la misma materia. Y así, el modelo de Brouwer y Rea, en la Trinidad, lo que dice es que de alguna manera hay como una materia inmaterial. ¿Ok? Esta materia inmaterial quizás sería la sustancia divina y hay ciertos compuestos de formas que nos permiten distinguir al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Compuestos de forma o compuestos que son distintos como la paternidad, filiación o el procesamiento, tratamiento. Ahí no supe cómo traducirlo. Y hay algo que desempeña el papel de la materia. En este caso podría ser la sustancia divina. Entonces, ahí apelan. La distinción entre las personas sería una distinción de forma, mientras que en materia son lo mismo. En este caso negaría la premisa de los argumentos que el Padre es un Dios, el Hijo es un Dios, y por lo tanto serían idénticos porque negarían la identidad y dirían que ahí son lo mismo sin ser idénticos. Y negarían que el Padre es el Hijo porque, claro, Él es, ahí es de identidad. Y ellos niegan que sean idénticos en ese sentido. Son numéricamente iguales porque son la misma cosa, pero son distintos. Raro. Y después está el problema centrado en el número de dioses. Dicen que no hay al menos dos dioses, sino que hay un solo Dios, una sustancia divina y demás. Las objeciones son las siguientes. Se podría decir que en realidad no hay igualdad numérica sin identidad. Pero esto no lo tratan, pero esa es una de las críticas. De hecho, uno llega, piensa y dice la misma cosa y no son idénticos y como que explota la cabeza, así como cómo puede ser posible eso. Incluso cuando yo pienso en este ejemplo de Pilar y la estatua, también me vienen dudas. Entonces, esa sería una de las críticas. Y el otro es que el modelo en ningún momento asegura que el Padre es el mismo Dios que el Hijo. Parece decir otra cosa. Parece decir que de alguna manera el Padre es la misma cosa inmaterial que el Hijo, pero en ningún momento dice que es el mismo Dios. Ahí una de las objeciones. Y bueno, hasta aquí quedaríamos. Intenté hacerlo un poco más rápido porque se está acabando la reunión, pero eso, yo creo que esos son como al menos cuatro formas que podemos ver y pensar la Trinidad desde el enfoque filosófico. Vemos el modelo de Swinburne, vemos el modelo de Craig, vemos el modelo de Rea y Brouwer, vimos el modelo de Leftow. Nos quedamos sin el modelo de Van Wagen, pero ahí anotamos eso. Así que, bueno, no sé si tendrán preguntas, la podemos revisar si ponemos otra